Al principio, ella ni siquiera lo notó. El ruido monótono de la máquina limpiadora se escuchaba al fondo del pasillo, un zumbido bajo que parecía pasar desapercibido entre los refrigeradores encendidos y los murmullos lejanos de clientes cansados. Owen Grayson, vestido con una chaqueta desgastada de Havre de Sed y moviendo el pesado aparato con la paciencia de un empleado sin aspiraciones, se cuidaba de no llamar la atención. Caminaba despacio, casi con sigilo, cuando un sonido distinto lo detuvo. Era un llanto ahogado, contenido, como esos que tratan de esconderse entre respiraciones cortas, pero que inevitablemente terminan rompiendo el silencio. Giró el rostro y la vio, una cajera joven, encogida en el extremo de su caja, escondía la cara entre sus manos. Llevaba todavía puesto el delantal de trabajo, y los audífonos colgaban inertes alrededor de su cuello, como si hubiera salido corriendo de la caja registradora sin fuerzas para llegar a la sala de descanso. Ella sacó su teléfono, y cuando habló, su voz temblaba tanto que parecía quebrarse en cada palabra. Estoy intentando, lo juro, pero si falto otra vez me van a recortar más horas. No he pagado la luz y ya me advirtieron del desalojo. ¿Qué se supone que haga? Se detuvo unos segundos para escuchar a la persona al otro lado de la llamada y luego murmuró con una mezcla de cansancio y resignación. No, no se los dije. ¿Para qué? Recursos Humanos insiste en que la flexibilidad es la clave, pero aquí flexibilidad significa estar disponible todo el tiempo. Si no, estás fuera. En este lugar, o eres invisible o simplemente desapareces. Otra pausa. Luego, las siguientes frases le atravesaron el pecho a Owen como un golpe seco. Ya perdí a mamá, ya perdí la casa, y siento que me estoy perdiendo a mí misma. Ni siquiera sé por qué sigo intentando. Solo quiero que alguien me vea, aunque sea una sola vez. Aunque fuera el hombre que inventó estas malditas políticas. Rió con tristeza, como quien se burla de su propia desgracia. Pero ese tipo de personas nunca pisa estos lugares. No de verdad. Owen apretó con fuerza el manubrio de la máquina. Ella no lo sabía, pero hablaba de él. Si alguna vez te has quedado en silencio en tu empleo, tragándote la frustración por miedo a perderlo todo, esta historia es también para ti. La joven se llamaba Elise, y no podía imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, porque el hombre que fingía limpiar el piso esa noche era el mismo que había diseñado el sistema que poco a poco la estaba hundiendo. No siempre había sido así. Décadas atrás, Owen Grayson había fundado Havre de Sed en un viejo almacén oxidado en Dayton, Ohio. Solo tenía una tienda, una docena de carritos de metal y un puñado de empleados a los que conocía por nombre. En aquellos años, él mismo atendía la caja los domingos y descargaba mercancía de madrugada los lunes. Pero con el tiempo llegó la expansión, y con ella, el costo de crecer. Cuando la cadena alcanzó las 300 sucursales, Recursos Humanos ya no dependía de rostros conocidos sino de consultores que imponían manuales gruesos y métricas impersonales. La cercanía fue reemplazada por números. Una de esas medidas, llamada de manera irónica horarios flexibles para una fuerza laboral más fuerte, se presentó en una junta como un avance moderno. Es un beneficio para todos, le aseguró un consultor. Los supervisores podrán organizar los turnos de forma más eficiente y quienes demuestren mayor disponibilidad tendrán mayor estabilidad. Así reducirán las ausencias y aumentarán la retención. En el papel sonaba lógico, justo, hasta matemáticamente correcto. Pero había una verdad que nadie se atrevió a decir: cualquier trabajador que necesitara ausentarse por razones familiares, por enfermedad o por atender otro empleo, quedaba marcado como de baja disponibilidad. Y esa etiqueta traía consigo menos turnos, menos dinero y cero seguridad. Owen había firmado aquella política sin pensarlo demasiado. Apenas recordaba la reunión. Y sin embargo, ahora estaba frente a los resultados, viendo en carne propia cómo esa decisión estaba aplastando la vida de alguien. Al día siguiente volvió disfrazado. Los mismos pantalones caqui baratos, la sudadera gris con capucha y una placa que decía TEM. El gerente no se sorprendió, corporativo solía mandar trabajadores flotantes para apoyar en temporadas altas. Así que Owen pasó el día barriendo, limpiando,
reponiendo papel en los baños, mientras no dejaba de observar a Elise. Ella llegó puntual, 10 minutos antes de su turno. Sonreía, aunque la tensión en su rostro la delataba. Su uniforme estaba impecable, pero gastado, cualquiera podía adivinar que lo lavaba a mano para que durara. Saludaba a cada cliente con calma y cortesía, sin quejarse ni titubear, aunque entre transacción y transacción Owen notaba cómo sus ojos se dirigían con insistencia hacia la puerta de salida, como si esperara a alguien. Durante su breve descanso, se sentó en la diminuta sala de empleados y almorzó una taza de fideos instantáneos con un tenedor de plástico. Su teléfono vibró. Ella miró el mensaje, lo sostuvo unos segundos con una expresión dura y luego lo dejó boca abajo sobre la mesa. Cuando salió, Owen se acercó fingiendo sacar la basura y alcanzó a ver la pantalla iluminada. Recordatorio, renta vencida. 3 días de retraso. Aviso final. Esa noche, incapaz de dormir, Owen volvió al hotel. Encendió la computadora y revisó los reportes de la compañía. El nombre apareció en la base de datos: Alyssa Thompson, cajera nivel 1, tienda 242, Lincoln, Illinois. Su historial era impecable, puntual, asistencia casi perfecta, evaluaciones sobresalientes, clientes que la describían como amable y eficiente. Sin embargo, el registro de horas trabajadas mostraba una caída brutal, primero 28 horas semanales, luego 24, después 16, hasta quedar reducida a solo 8. Todo había comenzado 6 semanas atrás, justo cuando usó sus 2 días de gracia para cuidar a su madre en hospicio. Desde entonces, el sistema la había marcado como de baja disponibilidad. Nadie lo revisó, nadie intervino. Todo era automático. Al mediodía del día siguiente, Owen ya había escuchado suficientes rumores entre los empleados. Un chico del área de almacén le susurró que Elise antes tenía muchos más turnos, pero que se había topado con la regla Flex. Y una trabajadora mayor, llamada Marche, le confesó en voz baja: ellos nunca. Aquí no te despiden directamente. Simplemente te van reduciendo las horas poco a poco hasta que terminas marchándote por tu cuenta. Esa tarde, Owen por fin se acercó a Elise. Continuó con su papel de empleado temporal. Oye, vi cómo trataste a la señora mayor hace un rato. Fuiste muy amable con ella. ¿Siempre tienes esa paciencia? Elise dibujó una sonrisa leve. Es parte del trabajo. ¿Nunca pensaste en dedicarte a otra cosa? La pregunta quedó flotando en el ambiente. Ella lo miró sin dureza, pero con honestidad. Antes sí, pero ahora ya no se trata de lo que quiero. Se trata de poder seguir adelante. Él solo asintió en silencio. Y entonces ella agregó algo que se le grabó para siempre. No busco un empleo de ensueño. Solo quiero uno que no me haga sentir que dejo de existir. Esa misma noche, Owen redactó un discurso de renuncia. No iba a dejar la empresa, sino a romper con el sistema que había creado dentro de ella. Y al día siguiente regresó, ya no disfrazado de Temel eventual, sino como Owen Grayson, director ejecutivo. Esta vez no venía a barrer el suelo, venía a barrer el desastre que él mismo había permitido. El personal se quedó paralizado al verlo entrar. La sudadera con capucha y la placa de nombre habían desaparecido. En su lugar, vestía un traje gris oscuro, con la camisa abierta y sin corbata. A su lado, el gerente distrital sudaba nervioso. El encargado de la tienda, un hombre bajo y robusto llamado Rubén, tartamudeó mientras Owen pedía con serenidad que todos se reunieran en el pasillo 3. Algunos lo miraban incrédulos. Otros murmuraban entre ellos. Elise permanecía de pie junto a la caja registradora, en silencio, sin saber si debía quedarse o apartarse, hasta que Owen la miró y le dijo con suavidad: por favor, quédate. Ella obedeció. Owen respiró hondo y comenzó a hablar. Soy Owen Grayson. Hace 21 años inicié Everyday Set con una mesa plegable y dinero prestado. Yo mismo limpié los pisos de nuestra primera tienda. Yo descargué la mercancía a las 2 de la mañana. Conozco el valor del esfuerzo. Hizo una pausa breve.
Y creí que cuando creciera la empresa podríamos mantener ese espíritu. Pensé que las políticas, los sistemas y los números iban a asegurar la justicia. Me equivoqué. Hubo un silencio absoluto. Entonces levantó una carpeta. Aquí está el expediente de Alyssa Thompson. Lo revisé anoche. ¿Quieren saber lo que encontré? Nadie contestó. Él lo abrió y prosiguió. Un registro perfecto de asistencia hasta que falleció su madre. Opiniones impecables de los clientes. Ninguna falta disciplinaria. Pero tras faltar a 2 turnos, nuestro sistema la marcó como no confiable. Y en ese instante, sus horas se desvanecieron. Los ojos de Elise se abrieron con sorpresa. No se lo esperaba. Ningún supervisor lo revisó. Nadie preguntó la razón. A nadie le importó, continuó Owen. Entonces se giró un poco hacia ella. Y aquella noche te escuché. Elise lo miró atónita. Dijiste algo que no podré olvidar. Que ya ni siquiera estaba segura de querer seguir adelante. Que este sistema te hacía sentir invisible. Sus labios temblaron, pero se mantuvo firme. No sabía que alguien me oía, susurró. Él asintió despacio. Lo sé. Ese es el verdadero problema. Nadie estaba escuchando. Una pausa larga se extendió entre todos. Finalmente, Owen volvió la mirada hacia el resto. Esto no trata únicamente de Elise. Es sobre cada uno de ustedes. Sobre las madres que trabajan en 2 empleos, los estudiantes que pasan noches enteras en el turno, los que cuidan a sus familias, los que aún persiguen un sueño. Construimos una máquina que trae a las personas como números. Owen levantó la carpeta una vez más, y luego la dejó caer al suelo con firmeza. Esto termina hoy, declaró, y un par de suspiros escaparon entre los presentes. Un carrito golpeó suavemente un estante cuando alguien se movió nervioso. El silencio era absoluto, la sorpresa palpable. Owen continuó, desde este instante, el programa de horarios flexibles queda cancelado. Cualquier modificación deberá ser revisada personalmente por los gerentes. Ojos humanos, corazones humanos. Su tono bajó. Si alguien sufre, lo vemos. Lo apoyamos. Eso no es un favor, es simplemente humanidad. El gerente distrital intentó hablar. Señor Grayson, con todo respeto. No lo interrumpió Owen de inmediato. Ya tuviste tu oportunidad. Tú manejaste los números. Ahora yo me encargaré de la tienda. Se giró hacia el equipo. No habrá represalias, ni advertencias disfrazadas de política. Si alguno de ustedes alza la voz, no será silenciado ni desaparecerá. Será escuchado. Entonces volvió a mirar a Lisa. Lo siento, dijo con sinceridad. Ella lo miró sin saber qué contestar. Nunca quise ser un líder que pidiera disculpas bajo luces frías de supermercado, pero lo hago, porque no vine antes, hasta que alguien se quebró en la oscuridad. Y esa persona fuiste tú. Alisa no contuvo más las lágrimas. Esta vez, no trató de ocultarlas. Owen sacó un pequeño letrero plastificado de su maletín. Decía: este es un lugar humano. Si estás cansado, puedes sentarte. Si tienes problemas, puedes hablar. No serás castigado por ser humano. Se lo entregó a Alisa. Colócalo donde todos lo vean. Ella asintió, con las manos temblorosas. No era un aumento de sueldo ni justicia plena, pero sí un inicio. Esa noche, la tienda siguió funcionando, pero algo había cambiado. Los compañeros de Alisa se unieron en torno a ella, uno le trajo té, otro la ayudó a terminar el inventario. Incluso Ruben, el gerente, se disculpó por no haber preguntado antes. Y Owen, en lugar de irse en un auto esperando afuera, se quedó. No llamó a su abogado ni preparó un anuncio de relaciones públicas. Recogió un derrame en el pasillo 5, conversó con el turno nocturno y compartió un café en la sala de descanso con Marsa, la empleada mayor, que le contó cómo su hijo tuvo que regresar a casa tras perder su empleo en la fábrica. Owen la escuchó con atención, sin interrumpir. Al final de esa semana, envió un memorándum a toda la empresa. Asunto: me equivoqué. A todos los empleados de Everida y sabe. La semana pasada estuve de incógnito en la tienda 242. Lo que presencié me cambió. Vi a una cajera luchar por sobrevivir mientras sonreía entre lágrimas. Vi cómo las políticas que yo mismo firmé castigaban a personas solo por ser humanas.
Y entendí que eficiencia sin compasión no es justicia, es fracaso. Desde ahora, eso cambia. Recuperaremos la humanidad en cada tienda. Los gerentes serán reentrenados, recursos humanos se reconstruirá y cada voz, especialmente la de los más callados, tendrá un camino para ser escuchada. No puedo reparar todo de la noche a la mañana, pero les doy mi palabra, jamás volveré a ignorar el dolor solo porque no aparece en una hoja de cálculo. Porque la gente no vive en Excel, vive aquí, con renta que pagar, hijos, vuelos y una fortaleza que no siempre se ve. Sinceramente, Owen Grayson. 3 meses después, Alisa seguía trabajando en la tienda 242. Pero ahora lideraba un nuevo equipo llamado Voces Primero, un consejo rotativo de empleados de primera línea que revisaba cada cambio de recursos humanos antes de aplicarse. Todos los lunes se reunían en la sala de descanso. Y sobre el tablón de anuncios, no solo en esa sucursal sino en cada Everida y Sabe del país, colgaba el mismo letrero. Este es un lugar humano. Y la diferencia se sintió de inmediato. Los clientes permanecían más tiempo en las tiendas, el ambiente se volvía más cálido. Los trabajadores mostraban sonrisas genuinas, no forzadas. Era real. La gente dejaba de renunciar tan seguido, y lo más importante, la dignidad, que parecía perdida, empezó a regresar poco a poco. Owen, entonces, dejó de verse únicamente como un director general. Volvió a comportarse como alguien de carne y hueso, guiando con empatía y no solo con números. Porque si alguna vez has sentido que eres invisible en tu trabajo, si alguna vez has callado tu dolor por miedo a perderlo todo al hablar, debes saber que esta historia también te pertenece. Y si algo dentro de ti se movió al escucharla, no la dejes pasar. Compártela. Porque quizás, ahora mismo, haya alguien detrás de una caja registradora, ocultando lágrimas tras una sonrisa cansada, esperando simplemente a que alguien lo mire de verdad.